En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenos días. Como habíamos anunciado en semanas anteriores, la investigación que se está haciendo acerca de todos los recorridos que tuvieron los apóstoles en sus regiones en donde les tocó ir a predicar, dividimos los apóstoles en cuatro partes. La primera parte le va a tocar a la hermanita Betty. Ella nos va a explicar todo el recorrido que tuvo los apóstoles que le tocó a ella investigar, que son Pedro, Santiago y Juan. La siguiente semana le tocará al hermanito Adrián, después a la hermanita Susana y por último yo terminaré haciendo un esquema amplio de todos los apóstoles para ya no dar por concluido, sino al contrario, empezar ya a estudiar todo lo que es la médula de la Iglesia Católica. Pero para poder estudiar y entender necesitamos conocer a los apóstoles y qué tanto hicieron, cómo murieron. Todo eso es lo que estamos investigando. Bueno, pues le voy a ceder la palabra a la hermanita Betty para que nos empiece a ilustrar con su investigación. Betty, ¿te presentas, por favor? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Todo lo general, por favor. Gracias. Hola, hola, buenos días. Soy Betty Dorantes. Y bueno, a mí me tocaron los tres apóstoles que siempre acompañaron a Jesús. Es el apóstol Pedro, el apóstol Santiago el Grande y Juan. Primero les voy a hablar del apóstol Pedro. Pedro, su nombre real era Simón Bar-Jonás. Él nació en Betsaida, Galilea de Israel. Antes de acompañar a Jesús, él se dedicaba a ser pescador del mar de Galilea. Él, a partir de que Jesús sube al cielo y les da el mandato de predicar por todas las naciones, él se dirige a Siria, todo lo que es Asia Menor, Grecia y al final hasta Roma. En Roma es donde está su santuario, que es el Vaticano, y él es la piedra angular de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay otras iglesias que también llevan su legado, pues, como es la ortodoxa de Antioquía. Él, pues como sabemos, a él lo eligió Jesús como piedra angular de toda su iglesia. Él fue igual como todos los demás apóstoles, perseguido por Nerón y fue condenado a morir de la misma manera que Jesús. Pero él, al sentirse indigno de morir de la misma manera que su Señor, él pidió que sea crucificado de cabeza. Es por eso que en la silla de donde está el Papa, porque él viene siendo nuestro primer Papa,
La silla hay una cruz de cabeza. Mucha gente piensa cosas fuera del lugar, pensando en cosas que nada que ver, pero en realidad es porque a él lo crucificaron de esa manera. Por eso en la silla donde se sientan los papas está la cruz de cabeza, no por otra cosa que puedan imaginar que sea mal. Exactamente, con tantas películas y demás que salen, que siempre es una cruz de cabeza. Mucha gente lo piensa, y los protestantes que quieren echarnos tierra a la religión católica siempre sacan eso a la luz, pero en realidad es porque no están bien informados de la situación del por qué esa cruz está de cabeza, y es porque Pedro no se sintió digno de morir de la misma manera que su Señor. No sé si se tenga que leer algo. ¿Sí lo tienes? No, nada más por esta parte de Pedro. El siguiente apóstol es Santiago el Mayor, que su nombre real era Santiago de Zebedeo, que quiere decir Dios te recompensará. Nacido en Betsaida, ocupación, también era pescador como la mayoría de todos los apóstoles, pero también fue misionero. Su recorrido, él contribuyó mucho al cristianismo en el occidente, en España, Galicia, el sur de España, costa de Portugal, y siguió por el Valle del Hebreo y la cordillera de Cambrica hasta Coruña, y de Murcia hacia el norte. Su iglesia es igual, católica, también está la ortodoxa, la copta y esta. El santuario de él se encuentra, es la Catedral de Santiago de Compostela. Hay muchas historias referente a esos recorridos que se hacen. Mucha gente famosa y no famosa lo ha hecho, porque es cuando la gente necesita un acercamiento más espiritual, y en ese recorrido, que son muchos kilómetros, que son varias rutas, ahí pueden encontrarse con ellos mismos, con Dios, y hay infinidad de relatos de milagros que han sucedido, tanto a la gente que va, la gente que conoce todos esos recorridos. Igual los invito a que investiguen toda esa parte de ese recorrido del apóstol Santiago, porque es muy bonito, y se van a dar cuenta de lo milagroso que puede ser, más bien que es tener fe y acercarse a Dios. Él fue condenado a morir decapitado, también fue perseguido por Herodes, y él fue decapitado en Jerusalén, y fue el primer apóstol en morir por la fe cristiana. Eso mucha gente no lo sabe, quiénes son, quién fue el primero que sufrió y murió como mártir. Y voy por el apóstol Juan, que en lo particular fue el que me gustó mucho, porque, no sé, creo que me identifiqué con él. Era el apóstol más joven, era el apóstol al apóstol que Jesús le encomendó a su madre. María vivió con él muchos años, y él se dedicó a cuidarla, a amarla, como Jesús se lo encomendó. Juan era llamado el discípulo amado. Y todos decían, ¿por qué el discípulo amado? Bueno, porque Dios ya tenía una encomienda para él. Era el más joven, el que podía, porque todos los demás ya eran grandes, y era el que podía hacerse cargo de su madre. Su nombre real es Johann, que quiere decir el Señor es misericordioso. Él también nació en Galilea, era hermano de Simón el Mayor e hijo de Zebedeo, y su ocupación fue también, como todos los demás, pescador. Era teólogo, místico y autor. Recorrió todo Samaria. A él fue encomendada, como ya había comentado, a la Virgen María, y vivió con él muchos años en Efeso.
Su iglesia es la católica, ortodoxa, luterana y apostólica en Armenia, tanto en la iglesia de Occidente como en el Oriente. También podemos hablar de su culto. Se originó en Efeso, donde Justiano edificó su basílica, y otras en España y otras en Italia. Ahora vamos a hablarle de su martirio y muerte. Me impresionó mucho porque no lo sabía, y creo que mucha gente no lo sabía, qué fue lo que le sucedió a él durante su martirio. A él se le dio latigazos, pero lo peor fue que a él lo condenaron a morir en una caldera de aceite hirviendo. Imagínense nada más eso, qué terrible. Pero Dios no quiso que él sufriera eso. Cuando a él lo meten al caldero, el poder destructor del fuego desapareció, y ese aceite hirviendo, que pues ustedes saben, una gotita de aceite y vemos estrellas, a él le sirvió como un baño fresco. Él no sufrió nada de lo que le estaban haciendo. Es el único apóstol que no tuvo martirio. Cuando los verdugos veían que él estaba feliz, como bañándose en agua fresca, lo tacharon de brujo, que era brujería, que era magia negra, todo eso. Y al sacarlo de allá, al verlo que estaba más joven, más fuerte, o sea, eso que le hicieron lo dejó mejor, vamos a poner. Entonces, el que había mandado matar a este apóstol, lo desterró, lo mandó a una isla que también iba a ser un martirio para él, porque iba a trabajar con trabajos pesados, sin agua, con poco alimento, etcétera, pero no era nada, porque él estaba espiritualmente con Dios. Y también en esa isla fue donde escribió el libro de Apocalipsis. En la isla de Patmos. En el 18 de septiembre del 96 moría el emperador Diocleciano. Cuando este emperador muere, Juan queda libre y retorna a Efeso. Él encuentra la muerte, una muerte apacible, o sea, de esas muertes que todos queremos. Él se acostó a dormir y Jesús vino por él. Eso creo que es la muerte que todos desearíamos: estar en paz con uno mismo, estar en paz con nuestro prójimo y estar en paz con el Señor. Y pues así fue su muerte, perdón. Él fue también el que tardó más tiempo. Él murió 70 años después de la resurrección de Jesús. Claro, porque era el más joven, todos los demás eran un poco más grandes. Y como ya había platicado anteriormente, fue el único que no sufrió de un martirio como todos los demás. A pesar de todo lo que habían querido, Jesús nunca quiso que él tuviera o sufriera todo lo que le pudieron haber hecho. Era como una recompensa por haber cuidado de su madre. Exactamente. Pues hasta aquí mi tema. ¿Algo más que poder? Bueno, como dato, ¿no? La iglesia copta, que yo realmente no lo había yo escuchado, no sé si los de acá lo habían escuchado, es lo mismo que la ortodoxa, solo que se fundó en Egipto, que es la ortodoxa oriental. De copta desciende de los antiguos jeroglíficos egipcios, por si no sabían. Ok, no sé qué se pueda decir más. ¿Algún comentario? Pues
todos estos hechos, toda esta plática que nos acabas de decir, la podemos encontrar también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada más haría falta ir, como le llaman, hilando. Exactamente, cada uno de ellos, porque todo esto nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo mueren. No nos dicen completa la información, pero podemos darnos cuenta de que todo lo que nos dice la Biblia está respaldado por la historia, por la ciencia. Entonces, de esta manera podemos estar completa y absolutamente seguros de que la Iglesia Católica es la única que dejó Jesús. Porque los apóstoles en sus recorridos van dejando a sus discípulos. Los apóstoles tienen discípulos y entonces de ahí empieza a desprenderse lo que es la sucesión apostólica. Porque cuando ellos hacen sus discípulos, después entre esos discípulos tienen que buscar los que van a ir sucediendo a cada uno de ellos. Precisamente por eso se van fundando esas iglesias. Porque pues alguien tenía que quedar a la cabeza de cada iglesia. Porque cuando uno se muera, ¿qué iba a suceder? Pues se iba a acabar todo esto. Y esa no era la idea. La idea era que se siguiera, que continuara el legado. Entonces nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué romana? Porque nuestra cabeza es el Papa. El Papa que tiene su sede en Roma. Así como la Iglesia Ortodoxa tiene a su obispo, es el patriarca, así como le llaman también los israelitas a sus patriarcas, en la Iglesia Ortodoxa son patriarcas. Entonces, es otra manera de llamarlo. Porque así como vemos que la Virgen María se ha ido apareciendo en diferentes lugares y se le ha dado diferentes nombres, la cabeza de cada una de esas iglesias, que son 7, tenía que tener un nombre. Esa cabeza tenía que tener un nombre. Entonces, en el caso de la Iglesia Católica es Papa, y ya hemos visto antes lo que significa la palabra Papa. Ya se los había yo dado a ustedes en materiales, no sé, creo que lo tienen. ¿El de qué? Lo que significa la palabra Papa. Ya se los había yo dado en materiales anteriores. No recuerdo, pero no. Que tiene que ver con el apostolado. Ahorita en este momento no lo tengo fresco en la cabeza, pero lo podemos ver la siguiente clase. Entonces, en las iglesias, en las otras iglesias también tienen el nombre que les asignan, en este caso son patriarcas. Y poco a poco vamos a ir conociendo. Ahorita ya vimos que la Iglesia Ortodoxa es prima hermana de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque fue fundada en Grecia. Y así vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayan ustedes haciendo sus investigaciones, vamos a ir viendo cómo se van a ir llamando esas iglesias, que a final de cuentas se entrelazan. ¿Por qué se entrelazan? Porque en el camino también los apóstoles se encuentran. Y después hay momentos en que van a aparecer de 2 en 2. Luego los vamos a ver otra vez, uno en cada lugar. Y no les digo más porque si no, pues ya estoy dando la clase de todos. Pero esto es importante y es muy interesante ver cómo la raíz del árbol de la cruz va
llenando todos los espacios vacíos de Dios. Es como la raíz de los árboles más grandes que conocemos, que se van. Y es así que aunque vengan vientos fuertes, no tiran esos árboles. ¿Por qué? Porque tienen raíces largas y fuertes. Los apóstoles fueron las raíces de la iglesia de Cristo. Entonces, es una raíz fuerte. ¿Por qué? Porque ya pasaron más de 2000 años. Y aunque han intentado por todos los medios acabar con la Iglesia Católica, no lo han conseguido. Ni el peor de todos los enemigos de Jesús ha podido destruirlo. Porque Jesús mismo dijo que el poder del Hades no va a prevalecer sobre su iglesia. ¿Qué es el Hades? El infierno. O sea, que el poder del demonio no va a poder hacer nada. Pero, hay un pero. Es verdad, Jesús dijo que el demonio no va a poder hacer nada en contra de su iglesia. Recordemos quién es su iglesia. La iglesia somos todos los bautizados, pero sobre todo los que proclamamos nuestra fe en Jesús. Porque hay todo lo que sale del corazón es de lo que está lleno el corazón. Y si tú hablas de Jesús, es que tienes a Jesús. Pero si no hablas de Él, es que en realidad no lo tienes en cuenta. Es como decía el padre Arturo ayer. Decía el padre Arturo, ¿de qué te sirve estar dando un servicio en la iglesia si después te viras y estás comiendo a tu hermano? ¿De qué te sirve? De nada. Eres como la campana que solo hace tilín tolón. Y luego, no hay eco. No hay eco. Solamente suena cuando lo mueven. Pero después queda en silencio. Entonces nosotros no debemos de ser ese tipo de campanas. Debemos de ser el tipo de campanas que tiene un eco y que a pesar de que pase el tiempo sigues escuchando cómo se va el eco. Ese tipo de campana debemos de ser. Que cuando salga de aquí hacia tu boca, eso que va a salir tenga efecto en los demás. Que tenga efecto, porque esos son los frutos de los que nos habla Jesús en sus parábolas. Jesús nos dice en la más grande de todas, que la higuera que no da fruto, la poda. Pero si el siguiente año no da nada, solamente hojas, la cortan y la tiran al fuego. En este caso nosotros, ya nos dio la oportunidad el Señor de conocerlo. Nos está dando la oportunidad de darle a conocer. Si no surge efecto, nos va a pasar lo mismo. Nos van a arrancar y nos van a tirar al fuego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, así como estamos haciendo. Prepararnos para después proclamar. Y que cuando proclamemos, lo que sale sea amor. Ese amor es Jesús, ese amor es el Espíritu Santo. Ese amor es lo que va a proyectarse en la demás gente y que va a provocar que dé fruto. Porque esas personas van a decir, yo quiero ser como tú. Ya vi que cambiaste,
ya vi que eres una mejor persona, ya vi que ayudas, ya vi que eso. Entonces, eso es lo que va haciendo efecto todo. Exactamente, es lo que va a propiciar ese fruto de amor. Pero es solamente eso puede darse si estamos llenos del Espíritu Santo, que es precisamente lo que hicieron los apóstoles. Una vez que estuvieron llenos del Espíritu Santo, pudieron salir a proclamar. Y no fueron aquí a la vuelta, ni aquí a 10 cuadras o a 20 cuadras, o agarraban su cochecito y se iban. Todos lo hacían caminando. Era un vía crucis continuo. Entonces, así como decía Betty, ese recorrido de Santiago, esa penitencia. No necesitamos ir hasta Santiago de Compostela para hacer ese recorrido. Hasta cerca de nuestra casa. Si tú sales a caminar para hacer ejercicio, pero sales en silencio completamente. Pero que haya un pensamiento dirigido a Dios, de manera que le pidas perdón por todo lo que has vivido, por todas las fallas que has tenido, como esposa, como hija, como madre, como hermana, como amiga. A todos le hemos fallado en algún momento. Entonces, si nosotros vamos meditando qué he hecho con mi vida, cómo la he llevado, a quién tendría yo que dirigirme para pedirle perdón. Entonces, esa caminata que además te va a ayudar para hacer ejercicio, la estás usando también para tu penitencia. Sobre todo en estos días, ¿no? Que estamos preparándonos para la Semana Santa, para acompañar a Jesús en su pasión también. Pues actualmente no sé si se haga, pero también todos los viernes que se hacen Vía Crucis, ese día puede ser de reflexión, para, como dices, este tiempo es para hacernos un examen de conciencia de lo que hemos hecho todo el año y todos los años, o toda la vida que no estuvimos cerca de Él. Y hacer, como dices, pensar a quién se le tiene que pedir perdón, a quién perdonar también, por quién hacer algo, ayudar, porque muchas veces estamos en nuestra vida, tenemos salud, tenemos a nuestra familia. Con la pandemia, por ejemplo, en el caso de nosotros, nadie se enfermó, nadie se murió, pero no nos ponemos un rato a decir, bueno, tantas cosas buenas que tengo en mi vida, tengo que salir a decirlo, a ayudar a demás gente, porque mucha gente la está pasando mal hasta actualmente y no tienen a lo mejor una palabra de consuelo que a lo mejor uno se la puede dar. Hasta un desconocido, no sabes, regalarle algo o lo que sea, no solo en esta temporada que es de reflexión, sino durante toda la vida, que nosotros estamos bien, siempre estar agradecidos, y la manera más correcta de estar agradecidos es hacer lo mismo por otras personas, siento yo. Así es, definitivamente. Entonces, es un hermoso recorrido que nos acabas de dar por la investigación que hiciste, Betty. Gracias por haberte tomado el tiempo de estudiar, de buscar, de empaparte de la palabra de Dios. Y como tú decías hace un momento, es que yo no sabía, no conocía. Eso es lo que nos hace falta a los católicos, conocimiento. Y yo siento que a todos, por ejemplo, ayer yo puse en una de mis historias de que aunque no seas católico, no profeses una religión, por lo que tú quieras, porque tengas tus razones, por lo que quieras, independientemente de eso, conocer la historia,
te hace, primero es muy interesante, segundo, lleves o no lleves una religión, aprendes mucho, como cultura general lo pongo. Yo tengo muchos amigos que están alejados de Dios, o dicen sí creo en Dios, pero no me parece ir a misa, o no me parece leer la Biblia porque ni la entiendo, etc. Bueno, es falta de información. Y como cultura general, tan siquiera el conocer lo que dice, bueno, si no quieren agarrar la Biblia, a lo mejor investigar por YouTube o lo que sea, porque igual ahí hay mucha información. Es muy interesante y te ayuda porque siempre he dicho, algo que te va a hacer mejor persona, no puede estar mal. No puede estar mal. El que tú leas, hasta cuando uno lee una novela de, no sé, de Gabriel García Márquez o lo que sea, y tú entiendes el contenido y lo que él nos quería decir, tú dices, ah, no, pues sí, pues me sirve para esto. Bueno, hasta que no entiendas el contenido, pero hay palabras que no conoces, te ayudan, porque dice, ay, ¿qué significa? ¿Por qué lo puso? Exactamente. Que lo investigas. Te ayuda. Claro. O sea, y si ya te tomas la decisión de sí conocer al Señor, pues mucho mejor porque es verídico. Y yo soy, ¿cómo se dice? Testigo. Prueba fehaciente que te cambia la vida. Te cambia por completo cómo piensas, cómo ves a las personas, cómo haces corajes, que luego te arrepientes. Y te arrugas, todo, ahora ya no estás arrugada. Todo va cambiando la manera de ya no juzgar a la gente. Claro. Eso ha cambiado mucho en lo particular en mí, que era muy fácil de juzgar a la gente, de decir, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando toda la gente, como dice antes, puedes leer un párrafo de la vida de una persona, pero tienes que leer el contexto para que veas por qué es así. ¿Por qué maltrata a su mujer? ¿Por qué maltrata a su hijo? ¿Por qué roba? ¿Por qué cayó en un vicio? Porque todo. He comprendido más que toda la gente tiene un contexto del por qué ha caído tan bajo, a lo mejor, o que lleva su vida tan mal. Todo tiene un contexto, y ahí es donde nosotros podemos entrar a ayudarlos, a decirle, bueno, está bien, no te voy a leer toda la Biblia, pero pues a lo mejor en el momento que lo veas caído, acercarte a él y a lo mejor un abrazo o un te escucho, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Puede ayudar mucho también. Definitivamente. Acuérdate que el mejor de todos los psicólogos y psiquiatras fue Jesús. Fíjate que un día estaba conversando con Adrián y le decía yo, no sé por qué estábamos platicando de psicólogos y psiquiatras y todo eso. Y digo, respetando, porque tengo muchísimos amigos que son psicólogos y psiquiatras, etcétera, respetando su profesión y todo lo que estudiaron. Pero si la gente se acercara más a Dios, no necesitaría de un psicólogo, no necesitaría de una persona que ni te conoce, que te dé un diagnóstico, que te dé esto científicamente. Si tú te acercas a Dios, si tú perdonas porque ya te diste cuenta que es lo correcto, cómo es la manera de llevar tu vida, cómo debes hacerlo, acercarte cada vez que tienes una angustia, Él siempre te da las respuestas de una u otra manera, con una persona, con lo Canción. que sea, con lo que Vas sea. a misa y parece que te están hablando a ti. Exactamente, o sea, si eso hiciera la gente, si la gente se acercara a conocerlo, muchas profesiones no estarían vigentes. Claro que no lo quiero, pero bueno, es la realidad. Es la realidad. ¿Te sientes triste? Habla con Él. ¿Te sientes feliz? Agradécele a Él. ¿Te sientes molesta? Pregúntale por qué eres así. O sea, todas esas cosas, todo. Y aunque digas, ay, mucha gente, Es que pues no sí se le hablo, puede, pero no lo se escucho. puede, o no se puede. Ese no se puede, no está solo en tu cabeza. Es que esa es la respuesta que acabas de decir tú misma. Ya le hablé, pero no lo escucho.
no lo escuchas. No estás poniendo atención. No escuchas porque hay tanto ruido a tu alrededor, ruido en tu corazón, ruido en tu mente, ruido en tus sentimientos, ruido en el odio que tienes. Todo eso te está haciendo ruido. Por eso no te permite escuchar lo que el Señor te quiere decir. Pero cuando tú empiezas a hacer a un lado, una por una esas piedritas, o simplemente decir sí voy a creer en él, o verlo, o no sé, pensar así seriamente, no porque fulanita me dijo, sino con uno mismo. Y entonces empiezas a ver todo así como, yo por eso siempre lloro en la iglesia, porque todas las veces, ninguna que yo no llore, porque siempre me pasa lo mismo, todo el tiempo. Es más, desde que entro, siento que me dice algo, siempre, todos los días, todas las veces, hasta solamente de ver la misa todos los días, siento que me deja así con más energía, como si me hubiera levantado temprano a hacer ejercicio. Es que es eso, empaparse de él. Fíjate que hace unos días vi una película donde un pastor le iban a quitar su iglesia, que estaba en una universidad. La iglesia estaba primero y luego construyeron la universidad, y la gente, los jóvenes ya no iban a la iglesia, eran muy pocos, entonces querían que se quite porque querían que en ese espacio se haga algo más para la universidad, y entonces él empezó a luchar y se armó el desastre. Estaban con pancartas que lo querían sacar, y él se puso, no me la van a quitar, y se muere su amigo por un muchacho que tira una piedra y explota la iglesia, y adentro estaba su amigo. Entonces él estaba, no, pues ahora mataron a mi amigo y me voy a poner más rejeo para que no me la quiten y esto y lo otro. Entonces, pero cuando se da cuenta de lo que él quiere es por él, no por la demás gente. A él luchó mucho por esa iglesia, para construirla y demás. Pero llega un momento que dice, Dios mío, se peleó con su hermano, o sea, era un caos lo que tenía él en su vida, por algo que él decía, es que es mi Dios, no, si Dios no quería que te pelees con tu hermano, y se lo explica. O sea, hay un momento de la película donde le dice, ¿qué quieres, Dios? Dímelo, porque ya no encuentro salida, y se convierte todo como en un cielo de estrellas, y él dice, ya lo entendí, Señor, ya te escuché. Y él habla con el rector y le dice, destrúyela. Yo voy a hacer mi iglesia cuando esté en mis posibilidades, en donde yo pueda hacerlo. Destrúyela, haz lo que tú gustes. Dice, yo ya no quiero pelear contigo, yo ya no quiero más muertes, porque eso no es lo que quiere Dios. Entendí que lo que yo quería era por mí, no precisamente por él o por la gente que quería yo ayudar. Yo puedo ayudar donde esté, en mi casa, o si tengo chance de hacer otra en otro terreno, o lo que sea, como sea. Pero seguir peleando y que se causen más muertes y más conflicto, no es lo que quiere mi Dios. Así que adelante. Y pues toda la gente que estaba muy molesta, que querían sacar al pastor y todo eso, pues se dan cuenta, porque él da un discurso y dice, el Señor es misericordioso y Él no quiere la guerra, Él siempre quiere la paz y el amor. Y dicen, si me entienden o lo sintieron, enciendan su velita. Y todos los muchachos que estaban en contra de la iglesia y todo eso, encienden sus velitas y se quedan así viendo, de hasta el cielo se queda diferente y todo eso. Y había un negrito que él siempre fue el que organizó a todos para hacer la protesta, para que se vaya, que se quite la iglesia, ¿no? Entonces hasta él le dice a su novia, ay, o sea, ¿lo sentiste? Le dice, ya no, cuando alguien quiere pelear, tienen que ser dos. Pero cuando alguien cede y dice por qué, hasta el que quiere pelear con todas sus fuerzas, dice, bajo las armas, ¿con quién voy a pelear? O sea, bajo las armas. ¿Y quién es él? ¿Quién fue el que le puso a todos en su corazón eso? ¿Quién más? Pues Dios. Exactamente. Y luego, ¿qué sucede? Dios te provee. O sea, Él le regalaron un terreno, toda la gente se unió para construir otra vez la iglesia y que pudieran. Y ahora van todos, hasta los que no querían, en la iglesia, en la universidad, hasta toda esa gente que estaba en desacuerdo,
también fueron a la iglesia. O sea, ¿quién ganó? Todos. Y así es en la vida. Así es en la vida todo. No te aferres a algo. Porque quiero, porque es mío, porque es mío. Porque Tú si va todos a los ser, días- será. Exactamente. Tú Sí. todos los días, bueno, en lo particular yo siempre digo, sí de repente así como que caigo y digo, ay Diosito, de verdad. Bueno, pues sigo acá y no voy a tirar la toalla. No quiero, porque suele pasar cuando estás desesperada que, no que dudes. Bueno, al final sí es una duda, porque dices, estaré haciendo lo correcto, estoy en el camino que debe de ser, esto será lo mío, o debo de ir, o no debo de ir, o debo de hablar con esta persona, o no debo de hablar. O sea, son muchas cosas que se te vienen por dudas, pero pues igual está bien vivo el aquel haciendo entrar en tu corazón esa duda. Y no es que dudes, a veces dudas de ti mismo. Y yo creo que al final de cuentas eso es parte de lo que es la humanidad, parte del ser humano, el dudar de ti, de tus fuerzas. Pero donde tú ya no puedes llegar es ahí donde entra el Señor. Y es cuando Él te jala y te dice, sigue, adelante. Fíjate que sí, en todas estas semanas de repente digo, ay, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Entonces, muéstrame el camino, si sí, o mándame una prueba, que no tengo por qué estarte diciendo, hablando así, que me des una prueba, pero la necesito, Señor, para que yo siga adelante, para que yo no me caiga. Y toma tu prueba. Las veces que digo, toma tu prueba. Entonces ya hasta riéndome digo, ya no me hagas ni caso cuando te hable. O sea, olvídate, neta. O sea, ni me hagas caso, porque sé que Él está y lo he sentido, que Él está allí. Y no falla, está allá. Y la verdad, somos muchachonas, ahí vamos a llorar. Pero hasta ella llora en misa. Pero se siente tan padre. Es Y que de sí, verdad no te es, digo- no es de dolor, pero para nada. Y de verdad digo que toda esa gente que no siente eso que sentimos nosotros, la presencia de Él, que cuando te ayudan, qué En tan todo triste momento. debe ser su vida. Esa gente que dice, creo en la naturaleza, que el espacio y no sé quién me derrame. ¿Qué te va a derramar, mamacita? No entiendo esa parte. O sea, no es más, no concibo estar sin creer, sin aceptar a Dios. Porque te sientes tan bien y eres más feliz, yo siento. Porque mucha gente me puede decir, si yo soy feliz con todo mi dinero, sin creer en alguien, porque yo todo lo puedo. Esa gente que tanto lo dice, creo que es la que menos está feliz. Tal vez llena todas ¿cómo se dice? Sus necesidades, por decir, terrenas, pero al final no sirve de nada. Por ejemplo, Porque es alguien vacío, ¿no? Exactamente, en un momento de angustia, porque no creo que toda su vida sea feliz. En un momento de angustia, ¿a quién recurre? O para eso, ¿cómo es Fíjate. que llega a ese momento de angustia? Fíjate que esto que acaban de decir las dos, si se angustia, es que porque no puede hacer todo. Exactamente. Es que porque no tiene el control poder de hacerlo. todo. Pero en el momento en que esa angustia está a todo lo que da, estoy segura que levantará los ojos y dirá, no sé quién eres, pero necesito de tu ayuda. Sí. Y todos en algún momento recurrimos al que no conocemos. A final de cuentas tenemos que parar ahí. ¿Por qué? Porque de él venimos. Y a él tenemos que recurrir en algún momento. Hasta los ateos. Sí, claro. Por ejemplo,
hay gente que dice que la madre naturaleza y su Pachamama y no sé qué es eso. Digo, cuando estás angustiado, que necesitas algo que te ayude, no la palabra del amigo, de la mamá, de lo que sea, algo interno contigo mismo, ¿qué haces? Pachamama, ayúdame. Madre naturaleza, ayúdame, que vas a salir, respirar y con eso te va, porque esa es la naturaleza, el aire, el árbol, o sea, todo eso. No, realmente no es así. Y es que no se dan cuenta que es la parte visible de Dios. Claro. Así Esa es, la naturaleza es la parte visible de Dios. Totalmente. De su grandeza. Y es que, mira, nosotros vamos a correr a la hacienda. Y un día me acosté así para ver los árboles, está lleno de árboles, está muy bonito el cielo. Y me pregunto, ¿cómo va a ser posible que tú no creas que hay alguien supremo que hizo todo esto a la perfección? El cielo, los árboles, hasta los bichos, pues todo tiene un porqué, todo fue tan perfecto que no puede ser como creen que de un chispazo se dio toda esta situación. Sería un caos, sería un desorden. Si fuera así, cuando existe una explosión, no hay un orden. ¿Por qué? Porque las partículas van en donde caen, como caen, y friegan lo que fregaron. Claro. Pero el mundo y la creación está hecha de una manera perfecta, idónea para vivir. Pero todo tiene una razón y un porqué. Todo es un ecosistema. Todos le servimos a todos y todos nos sirven. Los animales, ¿cómo sobreviven los animales? Existen animales que controlan la existencia de mayor tipo de animales, ¿no? ¿Cómo le llaman? Es la cadena alimenticia. Sí, es la cadena. Pero cuando se sobrepobla de un tipo de animal o bicho, hay otros animales que se encargan de controlar eso. ¿Cómo? ¿Cómo fue la palabra? Entonces, nosotros somos el único animal que no se ha podido controlar. Porque hasta para eso los animales, aun a pesar de que no piensan como nosotros, No tienen maldad, no tienen... ellos atacan porque se sienten agredidos por el ser humano. por instinto. Porque te sienten mala vibra, te atacan. Pero si tú pasas junto a un perro que aunque sea muy bravo, tú no le haces nada, ni tienes mala vibra, ese animal no te va a atacar ni te va a ladrar. O a lo mejor te ladra, pero porque es su instinto animal, ladrar. Pero el hombre, el ser humano es el único que ataca, agrede, lastima y mata por diversión. En cambio los animales no. Los animales matan porque tienen que comer y no matan para ellos nada más. Por su Matan gusto, por su manada. Entonces cuando un león o cualquier otro animal ataca y mata, es que porque toda su familia va a comer. En cambio el hombre no, por diversión mata. Y ahí deja a los animales ahí muertos para que se echen a perder. Por eso es que hay tantos animales que están en peligro de extinción y otros que ya están extintos, precisamente por la caza indiscriminada que hay por parte del hombre. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Que no debemos atacar, no debemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amar a nuestro enemigo.
Entonces, si nosotros realmente conocemos a Dios y ponemos en práctica su palabra, el mundo estaría completamente diferente. Completamente diferente. No estarían buscando opciones para la sustentabilidad, porque al paso que vamos se va a acabar muy rápido el mundo. Pues sí. Y nosotros mismos nos tenemos la culpa de las Sí. cosas que están sucediendo en el mundo. Son producto de los errores del ser humano. Errores que tampoco es capaz de aceptar que por su culpa está el mundo como está. Lo que te Lo leí que, ayer lo que te iba a decir del... ¿Lo tienes? del Salmo, no lo tengo, era Pero ¿cómo no decía? era Salmo. Ay, no me acuerdo bien, pero de eso hablaba, de que la gente no acepta. No, como cuando dice estoy en... No, mi pena, mi cruz, no era eso, pero era algo parecido. Que si estaba mal, si lo que le estaba pasando, le decía a Jesús, es por algo que me lo mandas. Y en realidad no aceptan que es consecuencia de algo de una decisión que dieron sin consultárselo a Dios. Definitivamente. Como las bombas y todo eso. Porque Luego si tú empieza a haber decides algo por ti, por tu beneficio, por lo que sea, si tú te lo consultas a Dios y es algo mal, que va a traer algo malo a las demás personas, obviamente no te va a decir sí, hazlo. Entonces, no le eches la culpa a Dios de lo que te pase sin antes si la decisión que tomaste no la se la consultaste consultaste con a él. él. Y fíjense que algo que me llama mucho la atención de lo que comentaba mi papá conmigo hace unos días es que hemos perdido la sana costumbre de decir si Dios quiere, si Dios nos permite, si Dios nos da vida y salud. A los jóvenes no escuchas decirles, ni a los niños. Nos vemos mañana, sí. Ahí nos vemos. O sea, ¿cómo sabes que vas a amanecer mañana? Nos vemos mañana, sí, si Dios quiere. Si Dios nos lo permite. Entonces, vamos retomando esa cultura. Los invito a que enseñemos a los niños, a los chamacos, a los jóvenes. Si son tan fáciles de enseñar. Si tú les enseñas, no debes decir esto, no debes conducirte así, debes hacer esto, acuérdate, los estamos dirigiendo como Dios quiere. Pero si permitimos que el niño insulte, que el niño te diga majaderías y te ríes, el niño toma eso como algo bueno. Claro. No debe de ser. Entonces, nos vemos mañana, sí, si Dios quiere. Acuérdate que primero tenemos que poner a Dios, porque Dios debe de estar en primer lugar de todo. No, y es fácil porque, por ejemplo, si yo lo empiezo a decir, porque realmente no lo digo, lo pienso tal vez, pero no lo digo. Pero al decirlo, ella como siempre está conmigo, ella lo empieza a decir, porque pues Sí, mi claro. mamá lo dice y ella lo dice. Entonces, por eso digo, vamos a retomar esa cultura, vamos a enseñarnos a decir, bueno, sí, nos vemos la siguiente clase, si Dios nos lo permite, si Dios nos da vida y salud, aquí estaremos la próxima semana para dar la siguiente clase. Entonces, tomemos a Dios primero en cuenta, porque en primer lugar estaríamos cumpliendo el primer mandamiento. Sobre todo, primero Dios. Sobre todo, primero Dios. ¿Qué voy a trabajar? Primero Dios. Si mañana me da vida y salud, me levantaré para ir a trabajar. Primero Dios. Y poco a poco nos va a ir moldeando, así como ya nos está forjando de alguna manera. Poco
poco a poco nos dejamos moldear como Él quiere. Dejemos que nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestro cuerpo se vuelva el barro en manos del alfarero y que haga de nosotros la vasija que Él quiere, como Él quiere. Unos cortitos, otros flaquitos, otros bonitos, otros no tan bonitos. Pero a final de cuentas es una vasija que Él está formando y que la va a amar, porque cada vasija es única, es única en su tipo. Bueno, ¿buscaste alguna cita por algo? Sí. Bueno, si ya vamos a cerrar el tema, pues quería yo leerlo, porque pues en referencia al tema que vamos a estar tratando, que son de los apóstoles y la encomienda que les dio Jesús, que es darlo a conocer a todos, también a nosotros, pero también ellos llevaron una vida que quería Dios, como quería Dios, que es lo que nosotros a eso le tiramos, aspiramos o le tiramos a lo mismo. Y me gustaría leerles este salmo que habla mucho de cómo llevar nuestra vida para que nos vaya mucho mejor. Es el Salmo 112 y dice: aleluya, feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que durará para siempre. Brilla como luz en las tinieblas para los de recto corazón. Él comprende, es clemente y justo. Le va bien al compasivo y que presta, y lleva sus negocios en conciencia, pues nada logrará perturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. No tienes miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Su corazón está firme, nada teme. Al final despreciará a sus adversarios. Es generoso en dar a los pobres. Su honradez permanece para siempre. Su cuerno aumenta en gloria. El malvado lo ve y se irrita. Le rechinan los dientes, se debilita. Nada queda del deseo de los malos. Palabras. Qué hermoso salmo. Pues esto es lo que nosotros, aquí más claro se puede ver qué es lo que debemos hacer y cómo también aquí se ve la recompensa que tendremos, ¿no? Entonces hay que, sobre todo en estos tiempos, que hay que ser reflexivos y acercarnos mucho más a Él. Pues aquí en este salmo, yo les invito lo vuelvan a leer para comprenderlo mejor y para que se les quede en su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues fue un tema muy bonito, una clase muy fructífera, pienso yo, porque la retroalimentación es la mejor manera de aprender. Y pues el Señor cada vez me asombra más por las bendiciones que nos da. Muchas gracias, Betty. Otra vez muchas gracias por esta hermosa tarde. La próxima semana le toca a nuestro hermanito Adrián. Y bueno, pues entonces vamos a hacer la oración final para cerrar ya el tema del día de hoy. Yo lo traje mi frente polvo solo. No estaba al principio.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.